Un tema de actualidad que tiene que ver con la polémica designación de 2 jueces por parte del presidente Mauricio Macri por decreto, ¿no? En comisión en la Corte Suprema, y un grupo de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, derechos sociales y derechos humanos, no solo cuestionaron el procedimiento que fue, impugnado por estas horas por un juez federal de Dolores, sino también la ausencia de mujeres en esos nombramientos. Y ahora vamos a hablar por qué es importante que se incorporen a los lugares de decisión más mujeres en la justicia. Ayer, a través de la resolución firmada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la justicia declaró inconstitucional la designación por decreto de 2 jueces para la Corte. Fue un nuevo capítulo para una de las más discutidas medidas del nuevo gobierno de Mauricio Macri, que motivó, entre otras reacciones, que 14 asociaciones elevaran un comunicado para cuestionar el procedimiento de selección de los eventuales nuevos miembros de la Corte Suprema y para observar un detalle para nada menor, que no hay mujeres entre los designados. Es a todas luces un ejemplo de la falta de participación de las mujeres en los espacios de decisión, en especial en la justicia. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Qué cambios son los necesarios para que la justicia, cuya imagen tiene rostro femenino, incluya a la mujer también en sus cargos jerárquicos? Es de esto de lo que vamos a hablar hoy en Vivo en Argentina. Bueno, y estamos con Natalia Gherardi. Ella es abogada, viene trabajando hace muchos años en relación a los temas de justicia y género, es directora de justicia de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y estamos también con Norma Chiaparrone, que es consejera internacional de la Federación Internacional de Mujeres de Carrera Jurídica. Gracias a las dos por venir. Y bueno, pensábamos, recién hablábamos un poco, a ver, quienes no están en tema dicen, bueno, ¿por qué es necesario pensar en la incorporación de mujeres, no solo en la Corte Suprema, que tuvimos 2, lamentablemente tuvimos que despedir a Carmen Argibay, una gran luchadora feminista, ¿no?, que hizo mucho desde su lugar ahí en la Corte Suprema, sino en otros lugares de decisión, porque no es lo mismo en la justicia ser empleada administrativa, jueza ordinaria o integrar una de las cámaras federales, por ejemplo, cámaras de casación, que son los lugares donde se deriven mayor poder, ¿no? Y hay gente que no entiende cuál es el eje por el cual se reclama. Hay una campaña, comentábamos recién, de la Asociación de Mujeres Juezas, se están juntando firmas, no solo desde el movimiento de mujeres, sino también varones, justamente impulsando esta iniciativa, ¿no? A ver si podemos traducir esto para los que no están en tema. Bueno, creo que la presencia de más mujeres en la justicia, que es el reclamo que se escucha con más fuerza hoy en día, es parte de un reclamo más amplio que tiene que ver con mayor participación de las mujeres en espacios públicos, que quiere decir básicamente mayor apertura de la democracia, mayor diversidad de voces, no solamente en términos de mujeres y varones, sino más diversidad en general, mejora la calidad del debate público y eso mejora la calidad de la democracia. Las mujeres han subido en su participación en espacios de poder a lo largo de los últimos años de una manera significativa, y la justicia quedaba como el último espacio para conquistar. Y ahí vos mencionabas recién a Carmen Argibay y Elena Hayton, integrantes de la Corte desde el año 2003-2004, y una de las cosas más importantes que hicieron con la creación de la OEM, la Oficina de la Mujer, fue un mapa de género de la justicia. Y por primera vez supimos con números lo que veíamos en intuiciones, sí, y en la experiencia práctica, y era que... La pirámide, ¿no? Exactamente. Las mujeres somos desde hace más de 20 años la mayoría de las egresadas de la Facultad de Derecho, y sin embargo, habiendo tenido tiempo para transcurrir toda la carrera, todo el escalafonario, digamos, del Poder Judicial, era cada vez menor, es cada vez menor todavía la presencia de mujeres en el vértice de la justicia. Claro. Y eso tiene impactos importantes en términos de democracia, en términos de participación, pero también la posibilidad de tener políticas sensibles al género, que no son solamente responsabilidad de las mujeres, pero la experiencia nos indica que han sido las mujeres en la justicia las que impulsaron mejores políticas de género. Por ejemplo, Norma, ¿de qué tipo de políticas uno puede pensar que la presencia de más mujeres en lugares de decisión podrían influir? Bueno, en general, en todas las cuestiones que hacen básicamente a los derechos de las mujeres y los niños y niñas. Vos nombrabas recién a Carmen Argibay, y yo creo que la Corte que integraba Carmen, que además fue producto de un proceso de transparencia y participación impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner,
es la Corte que dicta el caso Fall, que vos conocés muy bien y has trabajado. Que el caso Fall tiene que ver con el acceso al aborto no punible, tantas veces obstaculizado, un fallo histórico de la Corte del 2012, donde se establece claramente que no se debe obstruir arbitrariamente, judicializar, pedir autorizaciones abusivas, etcétera, Exacto. etcétera, ¿no? Ahora bien, yo suscribo lo que ha dicho Natalia, porque bueno, tenemos unidad de concepción absoluta en este y la mayoría de los temas. Creo que esta decisión y esta acción que llevó adelante el Poder Ejecutivo es un golpe muy fuerte a la igualdad, no solamente a la transparencia y la participación que garantizaba el decreto 222. Que tiene que ver con el procedimiento de designación, que ¿no? tiene que ver con el procedimiento públicas de que designación, audiencias públicas y demás, que esto ahora igual se va a llevar adelante, pero esto, a mi modo de ver, no purga, digamos, el origen, por decirlo de algún modo, espurio que tiene esta designación, que puede ser legal en un punto, si haces una interpretación absolutamente historicista de la Constitución, se había utilizado, claro, ¿no? pero no, digamos, alcanza a tener el grado de legitimidad que supone cubrir un cargo en la Corte Suprema, ¿no? Pensaba recién al principio, Mavi decía, bueno, tenemos una gobernadora y una vicepresidenta. En realidad tenemos 5 gobernadoras, ¿no? Tal vez todas las noticias quedaban centralizadas en la elección de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, histórico triunfo, por cierto, la primera vez que hay una gobernadora no peronista, en todo caso, no justicialista, mujer y en ese lugar. Pero también lo tenemos en Catamarca, en Tierra del Fuego, en Santiago del Estero y en Santa Cruz, ¿no? 5 mujeres, que también es un hecho histórico en el tema del acceso de las mujeres a las máximas lugares de poder, ¿no? Exacto. Sin embargo, pareciera que la justicia cuesta más. Bueno, digamos que el Poder Legislativo fue el primer espacio que se conquistó, ¿no? En términos de participación y presencia de mujeres por efecto de la ley de cupo, donde hay por mandato legal un 30% de mujeres que tienen que integrar las listas, no sin resistencias, dentro de sus propios partidos políticos y con varias luchas para hacer valer su derecho ante la justicia. Pero ese fue el primer espacio en el que hubo por lo menos una masa crítica de mujeres. El Poder Ejecutivo también, crecientemente hay más mujeres, creo que no solamente el caso de Vidal en la provincia de Buenos Aires, sino también el caso de la intendenta de La Matanza, llaman la atención porque son distritos enormes. Grandes en términos de población. Y las mujeres generalmente ocupan el 10% de los municipios, pero generalmente eran también de los municipios menos poblados. Pequeño. Lo mismo pasaba con las provincias. Por eso creo que estos 2 casos muestran la conquista de espacios territoriales más esquivos. Obviamente después de la experiencia de 2 periodos presidenciales a cargo de una mujer. Pero el Poder Judicial siempre había sido también en general menos observado por la sociedad civil. Pensemos que prestamos mayor atención al Poder Judicial, a sus argumentos, a sus sentencias. Les pedimos transparencia en su gestión, en su composición, en sus mecanismos de ascenso desde hace pocos años. Hace poco que estamos poniendo... Es verdad. Como sociedad, se daba como comunidad y bueno, como son estos cargos vitalicios, también tiene que ver con eso, ¿no? Que pareciera que no se los puede remover porque los mecanismos de remoción fijados en el Consejo de la Magistratura siempre recurren a algunos artilugios para proteger a la misma corporación, pareciera eso el mensaje, ¿no? Pero sí, siempre fue un lugar menos público, digamos. Finalmente pensemos que los jueces, las juezas se manifiestan a través de las sentencias. Entonces, conocer lo que dicen, cómo lo dicen, qué resuelve, es de vital importancia para la vida democrática y para también ver cómo es el ejercicio efectivo de los derechos. Y esto es algo que tenemos, gracias a las redes sociales y a las publicaciones digitales, disponibles democráticamente hace no tantos años. Y de hecho, Natalia, hasta hace poco tiempo el lenguaje judicial era muy críptico. Sigue siendo. Sigue siendo, pero un poco se ha ayornado, ¿o no? Seguramente, creo que no conozco estudios sistemáticos sobre eso, pero creo que... Bueno, ustedes leen muchas sentencias. En general son bastante crípticos y creo que hay jueces o juezas más abiertos o menos abiertos a ayornarse y también a hablar en castellano, ¿no? Sí, bueno, y en los temas, que tienen que ver con derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas, también hay una mirada muy machista todavía, muy discriminadora, ¿no? Te quería agregar a lo que
tan claramente decía Natalia, un par de cuestiones. En primer lugar, históricamente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, los poderes judiciales han sido los reductos más conservadores, ¿no? Es decir, más, digamos, remisos a producir cambios. Esto también tiene que ver con algo que vos mencionabas recién, que es con la forma en que son elegidos, claro, y con la forma en que son o deben ser claro, porque removidos. No hay renovación, es muy difícil la renovación. Es que la Constitución nuestra garantiza la inamovilidad en sus cargos a los integrantes del Poder Judicial mientras dure su buena conducta. Esto es un sistema. Puede ser bueno, malo, nos podrá gustar más o menos, pero es digamos, el que está. Ahora, es cierto que esto hace que se produzca, digamos, un envejecimiento en los integrantes, claro, de ese Poder Judicial, que también obstaculiza su renovación. Y también tiene otra cuestión de lo que hablan mucho algunos constitucionalistas, que es este carácter contramayoritario del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que no son elegidos por, claro, el voto directo del pueblo. Que tampoco digo ni que esté bien ni que esté mal, son temas para hablar y discutir. Pero esto también le da una forma a la corporación y un sentido diferente a, por ejemplo, las cámaras legislativas que se renuevan periódicamente. Claro. ¿Y creen que hay margen? Finalmente, bueno, quedó en suspenso la designación por decreto, se iban a abrir este proceso de debate en audiencias públicas. Pero hay margen como para que en esas dos designaciones nombradas por el presidente Mauricio Macri se incorpore, se cambie, haya alguna mujer. Hay toda una movilización, ahí se están juntando firmas, está la presentación que han hecho las organizaciones, entre ellas ELA, justamente para que se contemple la posibilidad de volver a tener una corte con dos mujeres, al menos, ¿no? Creo que hay una parte del proceso que hay que tener en cuenta y hay que seguir de cerca. Ahora se abrió, parte del reclamo de nuestras organizaciones y varias otras, este proceso del decreto 222 del 2003, que es el que establece un periodo de 15 días durante el cual la ciudadanía, las organizaciones, podemos presentar ante el Ministerio de Justicia nuestras observaciones a esas dos postulaciones concretas. Allí lo que tenemos que decir, lo que vamos a decir como organizaciones, y están diciendo varias personas, tiene que ver con analizar las candidaturas de estas dos personas, estos dos postulantes actuales, observando no solamente que son varones, sino en particular creo que lo importante es ver si tienen o no tienen una trayectoria, un interés, una vinculación con la igualdad de género. Porque como decíamos al principio, no es solamente responsabilidad de las mujeres mejorar la situación de la sociedad en términos de igualdad de género. Igual queremos mujeres en las cortes y en otros espacios por un tema de democracia, pero aún de los varones debemos exigir un estándar de compromiso con la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Entonces, las observaciones creo que tendrían que ir dirigidas a eso para después también exigir la segunda parte del proceso, que es la audiencia pública ante el Senado de la Nación, donde las organizaciones, las personas interesadas, tenemos la oportunidad de presentar preguntas que queremos que le hagan a estos candidatos para conocer con mayor detalle sus ideas, sus pensamientos, sí, ¿no? Exactamente, en relación con este o con cualquier otro tema. Ahora, en cualquier momento de ese proceso, el presidente podría retirar uno o ambos postulantes, uno o ambos pliegos, reemplazarlo por una y ojalá dos mujeres. Bueno. Entonces ese es el seguimiento que hay que hacer y esa es en realidad la apuesta de un grupo importante de personas que excede el movimiento de mujeres. Eso es lo interesante, ¿no? Que ya no es un tema de mujeres como muchas veces se descalifica cuando hablamos de estas cuestiones que tienen que ver tanto con la democracia, ¿no? A veces no se asocia que la incorporación de mujeres a los lugares de decisión tiene que ver con más democracia. Así que ojalá el camino sea ese. Muchas gracias a las dos por venir.